Buenos días a todos, hoy vamos a empezar la ruta que sale desde Quijorna y nos lleva por los hornos de cal y una línea de defensa de casamatas y búnkeres de la Guerra Civil. Este es el comienzo, ¿vale? Aquí tenemos el aparcamiento, es un parking público que es una muy buena opción para dejar el coche, aunque es pequeñito. Aquí tenemos un parquecito para que os sirva de referencia, un parquecito infantil, por lo menos en esta época. Y pues aquí tenemos donde comienza la ruta, en la calle Virgen del Rocío, esquina Camino del Olivar. Así que os voy a enseñar cómo empezamos esta rutita. Estamos muy cerca del colegio también Príncipe de Asturias. Y bueno, pues espero que os vayan siendo útiles estas referencias iniciales. Empezaremos la ruta y vamos viendo cómo se desarrolla. Vale, pues cuando terminamos el colegio de Príncipe de Asturias vemos un sendero que sigue por aquí. Y este es el que hay que tomar. La vía pecuaria, aquí sale. Aquí sale el cartelito. Eso es todo, la zona es un coto de caza y ahí hay un arroyo. Y este es el comienzo del camino, cuando ya sales un poquito de la zona urbanizada, de unos chalés. Aquí se nota que estamos en una vía pecuaria. Fijaros qué montonera. Hola muchachas, ¿qué tal? Hola. Muy civilizadas, nos han cedido el paso. Vale, pues en esta bifurcación, donde veis la vía pecuaria, hay que seguir subiendo hacia la izquierda. Es la primera bifurcación llamativa. Por lo demás es seguir el camino grande. Cuando se sube por la loma, aquí a la derecha ya se puede ver una de las casamatas, un pequeño búnker que se puede investigar, si queréis acercaros. Si no, podéis seguir camino hacia el primero de los hornos, que se tienen localizados. Y de hecho, aquí se ve el primero de los construcciones que nos vamos a acercar a verlo. Tenéis que estar atentos en estas casamatas porque si seguís por el camino no veréis el primer horno, ¿vale? Pero ya veis que está aquí cerquita y ahí se puede ver cómo es. Este es el horno que está de los mejor conservados de todo el trayecto. De todos modos, vosotros cuando entréis ya sabéis, que no se note que hemos estado. Dejarlo todo bien cuidadito y bien limpio, como nos lo encontramos. Fijaros qué curioso, qué construcción. Esto poquito a poco. Joder, hace hasta fresquito comparado con el calor que hace fuera. Dejarlo muy bien cuidado, chicos. Luego, para volver, sencillamente es retomar el camino que hemos dejado hasta que veamos el búnker de lo alto de la colina. Justo ahí enfrente está el primero de los búnkeres que se ven. Si queréis subir a verlo también se puede, claro. Y si no, retomáis el camino por aquí para seguir hacia adelante, en esa dirección. Bueno, pues después de una subida bastante fuerte y con el paisaje precioso del horno de cal al fondo, ahí se puede ver. Tenemos lo que es el búnker por dentro. Ahora lo veremos desde la entrada. Fijaros aquí las vistas desde dentro del búnker. Qué bonito y qué bien se controlaba toda esta zona. Desde luego está bien ubicado. Es súper estrechito, súper pequeño, pero bueno, desde luego cumplía su función. No sé si como solamente observación o como incluso para que cupiera aquí una ametralladora, pero desde luego las vistas son preciosas. Ahí atrás está la casamata. Si seguís por este camino, por la cota superior, os ahorráis tener que volver al camino, pero se trata de volver a recuperar el camino que hemos visto por ahí. Exactamente tendremos que seguir por esa zona. Si seguís por la cota superior del búnker, llegaréis a esta casita, ¿vale? Es una pequeña cabañita que hay. No sé muy bien cuál es la utilidad que tiene, si es de guardeses o no me parece que sea privada. Pero vamos, tiene pinta de ser una casa de aperos. Y desde aquí vais a tener muchísimo paisaje donde se divisa todo el entorno. Ahí lo veis. Se trata de seguir por allí, dejando la casa por detrás, la cabañita. Y hay que seguir por allí, por el camino ancho. Veréis que llegaremos a un punto que hay como una vallita
y hay una puerta, actualmente está marcado de esta manera, y lo que vamos a hacer es atravesarlo y seguir por esta cota, ¿vale? Cuando llegáis a la cota superior, lo que tenéis que hacer es bajar y reenganchar con el camino ancho que hemos dejado por detrás. A la izquierda veréis el molino, el horno de cal, ¿vale? Allá al fondo se divisa otra casamata. Es en este punto en el que podéis empezar a dar la vuelta, podéis llegar a la casamata si queréis, de nuevo al búnker, o empezar a subir y dar la vuelta. Eso ya cada uno lo que vaya queriendo hacer. Aquí en esta bifurcación lo que nosotros hemos hecho es volveremos hacia la izquierda. Si seguís por esos caminos de por allí, lo que vais a hacer es la ruta circular tal cual está estipulada de los hornos de cal. Nosotros vamos a volver hacia atrás para poder ver la zona de los búnkeres y los refugios antibombarderos. Tendréis que volver a retomar este camino y volver hacia atrás. Eso ya sabéis que si estáis con Google Maps, aquí tenéis cobertura de mapas y os podréis orientar muy bien. Eso es muy recomendable si es la primera vez que venís. Según descendáis, os voy a dejar esta guía, esta pequeña edificación, para que ya la vayáis viendo y podáis orientaros, porque la verdad es que es un trayecto que es un poco indefinido, todo el rato con esta pinta. Y bueno, os quiero dejar esa cota porque es una referencia, ¿vale? Para seguir bajando. Esta zona que se ve aquí a la izquierda es el acuartelamiento y ahí se ve la entrada a uno de los refugios. Ahora vamos a ir a verlo. Aquí se ve la entrada. Sí, ahora la saco. Voy a ir entrando, ¿vale? ¿Te vas a meter? Sí. Ah, no, se entra muy bien. Qué fresquito, qué gusto. No se ve un carajo. Está muy bien. Increíble. Sí. Increíble, chaval. Y puede más profundo, ¿eh? Es más profundo. Pero lo que pasa es que sacar la linterna para que veáis las cuevas, lo profundas que son, que aquí ya directamente sin linterna no se ve un pijo. Bueno, impresionante. Impresionante. Ahora es cuando el típico graciosillo hace ¿what? Vamos a ir... ¡Oh, coño, un murciélago! ¡Hostia! ¡Un murciélago! Te lo juro, ¿eh? Sí, lo he visto. Uge, te lo... ¡Hostia! ¡Qué cachondeo, tío! Ah, me ha peinado la cara, tío. Te he visto. Mírale, qué cabrón. ¡Ay, qué bonito es! Bueno, esto es como la bruja de Blair, ¿eh? El proyecto de la bruja de Blair. Esto es el proyecto de la bruja de Blair. Bueno, ahora volvemos ya. Salimos, eso os lo dejo a vosotros para explorar, si queréis. Y nada, ya volvemos. Ese es el camino más... Da más juego de lo que parece. Dejarlo todo, por favor, muy limpio cuando estéis. Además, viendo que hay murciélagos y que viven ahí, por Dios, no les estropeéis el entorno. Bueno, pues cuando se llega a esta bifurcación, para volver a la zona donde hemos llegado, giráis a la izquierda. Tenéis de referencia esa construcción que hay ahí, que os va a poder ayudar para orientaros. Giráis por ahí a la izquierda y ya seguís. Aquí se están juntando un buitre leonado con un buitre negro y otro tipo de rapaz que ahora mismo no la identifico, pero son enormes. Los buitres leonados. El buitre negro se le reconoce porque es un poquito más pequeño y tiene la parte interior blanca, pero es que se le están juntando todos. Y alguna rapaz. Están súper cerca. La pena es que no podemos ver bien como se mueven tanto, es muy difícil hacer una toma clara. Pero bueno, ya veis la cantidad de aves que se ven por esta zona, sobre todo de este estilo. Rapaces y carroñeros. Todo lo demás ya lo veis, conejos y monte bajo. También nos hemos cruzado con varios conejos. En todo este camino podréis ver muchos. Y bueno, este hito de piedra ya está indicándonos que estamos llegando. Ahí al fondo se ve de nuevo Quijorna. Este es el camino de vuelta. Así que, bueno, pues básicamente veis que es una excursión muy sencilla. La podemos hacer circular. En este caso no hemos hecho el plan inicial que teníamos, que era circular del todo, subir por aquella cota superior de por ahí, que hay por ahí arriba. Pero bueno, ya sabéis que nosotros esta mañana hemos venido con niños y al final, pues bueno, ningún plan de batalla resiste el contacto con el enemigo. Y al final pues hemos improvisado una ruta más pequeñita, más ligera también para niños,
un poco improvisada por no conocer mucho el terreno, pero igual de buena, igual de positiva también para vosotros. Si queréis, ya habéis visto que son pistas de tierra, podéis venir con niños, con familias, con bicis, de una manera bastante razonable. Es verdad que hay unos tramos que son de subida fuerte, pero incluso esos los podéis evitar si queréis y hacer una excursión muy buena. Así que nada, ya el tramo final es llegar al pueblo de Quijorna. Y ya sabéis, plantear la ruta como queráis. Si sois muy andarines seréis capaces de hacer la ruta circular completa. Hoy hemos tenido que hacer una ruta más improvisada, más pequeña, pero igual de divertida, como habéis visto al ver toda la zona aquella de búnkeres. Dejarlo todo muy bien cuidado, que no se note que habéis estado, ya sabéis. Y nada, espero que os haya sido útil. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.